gozar la hermosura del templo de mi Dios, contemplar la belleza del Señor y gozar la hermosura del templo de mi Dios. ¿Les gusta el himno, hermanos? Bueno, vamos a ponernos de pie, vamos a entonarlo con gozo en el corazón. Una cosa yo he deseado del Señor. Una cosa yo he deseado del Señor, lo que siempre he buscado, que pueda yo morar en la casa del Señor, para siempre vivir, contemplar la belleza del Señor y gozar del templo de mi Dios, contemplar la belleza del Señor y gozar la hermosura del templo de mi Dios. Vamos a inclinar nuestros rostros y tener una palabra de oración. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, te agradecemos porque esta noche, esta tarde, tenemos la oportunidad de analizar juntos tu santa palabra y encontrar en ella una demostración de tu maravilloso poder a través de las profecías. Tú dejaste escrito el surgimiento de un movimiento proféticamente predicho, y esta tarde hemos de descubrir quién es ese movimiento. Hemos de encontrar a tu pueblo, nos ponemos en tus manos, suplicamos que tu Espíritu Santo nos dirija. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, sin perder más tiempo, hermanos, vamos a iniciar el estudio de este día. Vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 10. Apocalipsis capítulo 10. Viendo el reloj que está ahí atrás, son las 8:03. El tema que les voy a dar difícilmente cabe en una hora, o sea que voy a ir así como a velocidad de relámpago. Les pido disculpas si no los espero cuando estemos buscando los textos. Voy a decir el texto y me voy a empezar a leerlo, y voy a ir brincando y me voy a ir así históricamente lo más rápidamente posible, y en las partes donde nos tenemos que detener, ahí nos vamos a detener, pero vamos a ir lo más rápidamente posible. En Apocalipsis 10 ustedes van a encontrar la visión que está escrita exactamente en la pantalla. Un ángel fuerte desciende del cielo, cercado por una nube, el arco iris sobre su cabeza, con un librito abierto en su mano izquierda, que levanta su mano derecha al cielo y hace un juramento por el que creó el cielo y la tierra y las cosas que están en él, el cielo y las cosas que están en él, y el mar y las cosas que están en él. Y 7 truenos dieron sus voces, ahí hay 7 relámpagos, tenía un pie sobre la tierra y un pie sobre el mar. Esa es la visión del capítulo 10 del libro de Apocalipsis. Cuando esos 7 relámpagos hablaron sus voces, se escuchó una orden al apóstol San Juan. Vamos a leerlo en el versículo 4 y 5. Perdón, el 4 solamente. Y cuando los 7 truenos hubieron hablado sus voces, yo iba a escribir, y oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han hablado y no las escribas. Lo que los 7 truenos dijeron, simple y sencillamente Juan no lo escribió. Y el ángel que vi estar sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive para siempre jamás, que ha creado el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en él, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Pero en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comenzare a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Y la voz que oí del cielo hablaba otra vez conmigo y decía: ve y toma el librito abierto de la mano del ángel que está sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, ese librito que trae en su mano izquierda. Y me dijo: toma y trágalo,
y te hará amargar tu vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Y entonces Juan va y toma el librito, y cuando se lo come, en la boca le sabe sabroso como la miel, pero una vez que se lo traga, el vientre se le amarga y le empieza a doler. Yo me imagino a Juan ahí retorcido, agarrándose el estómago por el dolor que le había causado el haber comido el librito. Y entonces el ángel le dice a Juan, y él me dice en el versículo 11, es necesario que otra vez profetices a muchos pueblos, gentes, lenguas y reyes, a muchos, a todos. ¿Qué quiere decir esta visión? Bueno, esta visión es un recordatorio, como cuando les dije, y retiemble su centro la tierra al sonoro rugir del cañón. ¿Eso en dónde viene? En el himno nacional mexicano. Bueno, así como cuando les dije eso, igual, esto que estamos viendo aquí nos presenta una gran cantidad de escenas que ya aparecieron en la Biblia anteriormente, en alguna ocasión están en la Biblia. Además, el hecho de intercambiar ahí con Juan nos va a revelar el propósito de Dios para nosotros, pero vamos a estudiar esto. Lo primero que vamos a hacer es identificar a ese ángel. ¿Quién es ese ángel fuerte que descendió del cielo, que puso un pie sobre el agua, el otro sobre la tierra, que hizo un juramento, que tiene un librito abierto en su mano, que está cercado con una nube, que tiene el arco iris sobre su cabeza? ¿Quién es? Bueno, lo vamos a reconocer por el juramento. Vamos a ver el juramento, está en el versículo 6. Apocalipsis 10:6 dice: y juró por el que vive para siempre jamás. ¿En nombre de quién juró? Del que vive para siempre jamás, que ha creado el cielo y las cosas que están en él, la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él. Es decir, juró en el nombre del Creador. ¿Quién tiene derecho a jurar en nombre del Creador? ¿Hay alguna criatura que tenga derecho a jurar en nombre del Creador? No, no existe ninguna criatura, solamente el Creador mismo puede jurar. Ahora, ¿quién es el Creador de todas las cosas bíblicamente? Es el Señor Jesucristo. Esto está en San Juan capítulo 1 versículos 1 y 2. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo es Dios mismo. Ese ángel fuerte es el Creador, y aquel Verbo, dice San Juan 1:14, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese Verbo encarnado no es otro más que nuestro Señor Jesucristo. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué se manifestó en la forma de un ángel? Bueno, el Señor Jesús, antes de venir al planeta Tierra, era el arcángel Miguel, y antes de ser el arcángel Miguel es el Creador, es Dios mismo. ¿Por qué Jesús fue tomando esas formas? ¿Quién sabe? Pero Jesús es eterno y increado. Jesús es eterno e increado, es decir, que no es creado. Jesús es eterno, es igual que el Padre. Lo dijo muchas ocasiones. El Señor Jesús dijo de sí mismo: yo y el Padre una cosa somos lo mismo. Los judíos quisieron agarrar piedras para apedrearlo. Juan 10:30. Le dijo: ¿por cuál de ellos me apedreáis? Dice: por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Fíjense, ellos entendieron claramente que Él mismo se estaba haciendo igual a Dios. Jesús es igual a Dios. San Juan 1:1 lo dice claramente: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. O sea, ese es Jesús. Bueno, aquí tenemos a Jesús haciendo un juramento. Ahora, ¿qué está haciendo Jesús aquí? El Señor Jesús está haciendo un juramento. Pero hay otro elemento en la visión que me llama la atención: es el arco iris. ¿En dónde apareció el arco iris por primera vez? Recuérdenme. ¿En dónde? En el diluvio, así es. Después del diluvio, cuando terminó el diluvio, vino Noé, ofreció un sacrificio, y entonces el Señor hizo que el arco apareciera en las nubes. ¿Qué cosa representaba el arco iris? Representa la promesa, el pacto entre Dios y los hombres de que nunca más los iba a destruir por medio de agua. Es decir, Dios prometió que nunca más nos iba a destruir por medio de agua, y puso su arco en el cielo. Con eso el Señor dice: esa es la señal de mi promesa. Cuando Dios cumple sus promesas, cuando cae la lluvia, aparece el arco iris como señal de que Dios cumple sus promesas. Si el arco iris está apareciendo, eso es una señal de que Dios está cumpliendo una promesa que le hizo a alguien. ¿Me están entendiendo? Así como el arco iris aparece como promesa
que Dios le hizo a Noé, aquí está apareciendo el arco iris como señal del cumplimiento de una promesa que se le hizo a alguien. ¿Qué promesa? Bueno, veamos. Truenos que dicen profecías que no se escriben, profecías que no se escriben. Un ángel que desciende del cielo, que pone su pie sobre el agua, su pie sobre la tierra, y un librito en su mano que está abierto. Profecías cerradas, librito abierto, pie sobre el agua, pie sobre la tierra, un juramento en el nombre del Creador. Ah, pues está muy fácil. Daniel 12, vamos a Daniel 12. El libro de Daniel cuando terminó, estaba a punto de terminar su libro, Daniel estaba escribiendo las visiones que recibió, y entonces Daniel dice algo acerca de sus visiones. El mismo Daniel no entendió lo que escribió. Ve lo que dice Daniel 12, versículo 8. Daniel 12, 8. Dice: y yo oí, pero no entendí, y dije, Señor mío, ¿qué será el cumplimiento de estas cosas? Es decir, el pobre Daniel no entendió lo que escribió, no lo entendió. Ahora el Señor le dijo algo a Daniel. Vamos a ver lo que el Señor le dijo. Versículo 4. Tú, empero Daniel, Daniel 12:4, Daniel 12:4. Tú, empero Daniel, cierra las palabras y sella, ¿qué cosa? ¿Qué cosa está sellada? Un libro de profecías, como las profecías de los relámpagos allá en Apocalipsis 10, profecías cerradas. Cierra las palabras y sella tu libro. ¿Hasta cuándo va a estar cerrado su libro? Hasta el tiempo del fin. Pasarán muchos y algo va a ocurrir con la ciencia. ¿Qué va a ocurrir con la ciencia? La ciencia va a aumentar. En la época en que la ciencia aumente, también tu libro se va a abrir y se va a entender. Bueno, sigamos leyendo. Y yo, Daniel, miré, y aquí había dos personas a cada orilla del río. Daniel estaba al lado del río Ulai, y de este lado del río estaba una persona, y del otro lado del río estaba otra persona, y encima del río había otro varón. Vamos a verlo. Dice: yo, Daniel, miré, estoy en el 5, Daniel 12:5. Y yo, Daniel, miré, y aquí otros dos que estaban, el uno a una parte de la orilla del río y el otro a la otra parte de la orilla del río. Y dijo uno al varón vestido de lienzos que estaba sobre las aguas del río. ¿Dónde estaba parado? ¿A quién le gusta pararse sobre las aguas? ¿Quién caminó sobre las aguas alguna vez? El Señor Jesús. ¿Quién dijimos que fue el que dio la profecía de Daniel de Apocalipsis 10? El ángel fuerte, ¿quién era? Jesús. Aquí está un varón vestido de lienzos parado sobre las aguas, platicando con dos que están sobre la tierra, el agua, la tierra, como en Apocalipsis 10. Y vean lo que hace el varón vestido de lienzos. Y dijo uno al varón vestido de lienzos, el que estaba sobre las aguas del río, y le preguntó, esto en el versículo 6, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Le está preguntando. Bueno, ¿y cuándo viene ese tiempo del fin? El tiempo del fin que le dijeron que en esa época se va a abrir el libro de Daniel. ¿Cuándo? ¿Cuándo viene? Y vean lo que le dice ahí. Y oí al varón vestido de lienzos, estoy en el versículo 7, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, alzó las dos manos y juró. Vean en nombre de quién jura. Juró por el viviente en los siglos. ¿En nombre de quién juró? ¿Quién tiene derecho a jurar en nombre de Dios? Dios mismo. Por lo tanto, ese varón vestido de lienzos, ¿quién es? Es Jesús, así es. Es el mismo. Jesús está haciendo una promesa. Le preguntaron, ¿hasta cuándo? Y ahí viene a contestar, lo va a contestar. Y juró por el viviente en los siglos que sería por tiempo, tiempos y la mitad. Y cuando se acabe el esparcimiento del escuadrón del pueblo santo, todas esas cosas se van a cumplir. Y yo oí, dice Daniel, pero no entendí. Y le dije: Señor mío, ¿qué será el cumplimiento de estas cosas? Y me dijo: Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del cumplimiento. Muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Los impíos obrarán impíamente. Ninguno de los impíos entenderá, pero entenderán los entendidos. Ok, vamos por partes.
el Señor le está diciendo a Daniel algo muy importante. Lo primero que le dijo fue que su libro iba a ser un libro cerrado y sellado hasta el tiempo del fin. En Apocalipsis 10, el libro de Daniel ya no está cerrado y sellado, ahora está abierto, lo tiene en la mano el ángel abierto. Apocalipsis 10 nos está tratando de decir lo que va a ocurrir cuando se cumpla la promesa hecha a Daniel en el pasado. El Señor le prometió a Daniel que algún día, en algún momento en la historia, su libro que estaba cerrado y sellado se iba a abrir. Por eso el ángel desciende del cielo con el arco iris como señal de que se está cumpliendo la promesa y presenta el libro abierto. Y luego le habla a Juan y le dice: ven, cómetelo. Cuando llegue alguien y entienda a Daniel y se lo coma, algo le va a pasar. Le va a saber dulce en la boca y le va a amargar el vientre. Eso es obvio. De eso se trata Apocalipsis 10. Pero vamos a entender esto porque esto es importante. El Señor le dijo a Daniel que su libro iba a estar cerrado y sellado. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Veamos. Libro de Daniel cerrado hasta el tiempo del fin. En el tiempo del fin, el libro de Daniel ya no está cerrado y sellado, ahora está como abierto. Sigamos viendo. Sella el libro hasta el tiempo del fin. La pregunta: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? La respuesta será por tiempo, tiempos y en medio de un tiempo. Esto es una clave. El Señor Jesús le dijo a Daniel que su libro iba a estar cerrado hasta el tiempo del fin. Y el tiempo del fin iba a comenzar cuando se acabara el tiempo, tiempos en medio de un tiempo. Esa es la respuesta. ¿Cuándo será el fin? El fin será cuando se cumpla el tiempo, tiempos en medio de un tiempo. Por lo tanto, el libro de Daniel se debe de abrir al final del tiempo, tiempos en medio de un tiempo. Si nosotros en este momento, esta noche, somos capaces de analizar ese tiempo, tiempos en medio de un tiempo y saber cuándo se cumple ese tiempo, tiempos en medio de un tiempo, vamos a saber proféticamente cuándo se tenía que entender el libro de Daniel. ¿Me están siguiendo? El Señor se lo prometió a Daniel. Por eso puso el arco en las nubes. El Señor juró en nombre del creyente que iba, del viviente por los siglos, que iba a ser por tiempo, tiempos en medio de un tiempo. Juró que el tiempo del fin iba a comenzar en el tiempo, tiempos en medio de un tiempo. Y le juró a Daniel que su libro se iba a entender en esa época. Por lo tanto, repito, si nosotros somos capaces de analizar el tiempo, tiempos del medio de un tiempo, si somos capaces de sacar la profecía y saber cuándo se cumple, también podemos saber proféticamente cuándo se iba a entender el libro de Daniel, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a empezar. ¿Qué quiere decir tiempo, tiempos del medio de un tiempo? Tiempo, tiempos del medio de un tiempo. Bueno, la clave para saber esto está en el mismo capítulo de Daniel, capítulo 4, el libro de Daniel, capítulo 4. Les voy a contar la historia, no la van a necesitar leerla, se van a casa y la leen. En Daniel capítulo 4, de paso, ¿ustedes saben por quién fue escrito el capítulo 4 del libro de Daniel? Fue escrito por el rey Nabucodonosor. Nabucodonosor va a ir al cielo, Nabucodonosor va a ser salvo. Nabucodonosor escribió el capítulo 4 del libro de Daniel. En ese capítulo él da su testimonio. El rey Nabucodonosor, que era el rey más poderoso de aquella época, rey de Babilonia, él da un testimonio. Él tuvo un sueño. Él soñó un árbol gigantesco, donde venían las aves a hacer sus nidos y los animales a cobijarse abajo de su sombra. Daba mucho fruto, daba mantenimiento a muchos animales que vivían a su alrededor. Y él soñó hasta que bajó un vigilante del cielo que dijo que le cortaran sus ramas y dejaran solamente el cepo del árbol. Bueno, ese árbol lo representaba a él, representaba a Nabucodonosor. Nabucodonosor tenía que entender que Dios era el que le daba su reino. Nabucodonosor creía que él era rey porque era muy listo, porque era muy inteligente, porque era muy sabio. No es así, hermanos. Los seres humanos no somos nada sin Dios. Necesitamos a Dios, necesitamos al Espíritu Santo, necesitamos su poder, necesitamos su dirección. Los dirigentes de esta tierra llegan a tener autoridad porque Dios lo permite. Si Dios quisiera, no lo harían. Dios permite. Dios es el que da, quita en determinado momento. Él es soberano sobre este planeta. Y eso es lo que le faltaba saber a Nabucodonosor. Y Nabucodonosor creía que él era Juan Camaney, decimos en México. O sea, que era lo máximo. Eso es para los que no son mexicanos. O sea, que él era, vamos a decirlo así, invencible.
Bueno, ¿qué pasó entonces con Nabucodonosor? Lo cierto es que a Nabucodonosor le iba a ocurrir algo. El Señor le dijo que si no se arrepentía y que si no reconocía a Dios como su soberano, algo le iba a ocurrir a él. Algo le iba a ocurrir. Dios se iba a encargar de Nabucodonosor. Bueno, Nabucodonosor no lo creyó, y un día que andaba por ahí, salió y vio los jardines de Babilonia, y vio Babilonia y dijo: esta es la Babilonia que yo edifiqué para mi gloria y mi honra. Y cuando estaba diciendo eso, un ángel descendió del cielo y dijo: tu reino es quitado de ti y eres echado entre las bestias. En ese momento el rey Nabucodonosor perdió su razón, se volvió loco, dejó de pensar, tan así que ya no podían ni siquiera estar cerca de él. Lo tuvieron que echar de entre los hombres, lo aventaron al monte y él se fue a vivir así como un animalito, se fue a vivir. Y el ángel dijo: vas a estar así por 7 tiempos. ¿Cuánto tiempo dijo? 7 tiempos. El ángel utilizó la palabra tiempos, 7 tiempos. Bueno, el rey Nabucodonosor estuvo viviendo como un animalito en el monte, comía hierba como los bueyes, la mojaban en el rocío de la lluvia y el sol lo calentaba, las uñas le crecieron como uñas de ave, el pelo le creció como un animal, estaba sucio, lleno de tierra, andaba como un animalito en el monte. Y pasaron 7 años, por lo tanto, 7 tiempos son ¿cuánto tiempo? 7 años. Un tiempo, por lo tanto, ¿cuánto es? 1 año. Y la mitad de un tiempo, ¿cuánto es? Medio año. Correcto. ¿Y cuánto sería tiempos? Cuando el ángel quiso decir que eran 7 tiempos, dijo 7 tiempos. Si hubieran sido 6, habría dicho 6 tiempos. Si hubieran sido 4, habría dicho 4 tiempos. Si hubieran sido 3, hubiera dicho 3 tiempos. Si hubieran sido 2, no necesitaba, porque era el plural, tiempos. Por lo tanto, tiempos equivale a 2 años. Muy bien, ya interpretamos lo primero. Tiempo, tiempos, y en medio de un tiempo equivale a 1 año, 2 años y medio año. El calendario judío, el año judío, dura 360 días. ¿Cuántos días dije? 360 días. Eso quiere decir que si un año es de 360, medio año debe ser de la mitad de 360, o sea, 180. Y 2 años deben ser 360 por 2, o sea, 720. Sumados, 720 más 360 más 180 nos da por resultado 1260 días. Ahora vamos a ver en profecía qué quieren decir los días. Vamos a Ezequiel 4, rápido. Ezequiel capítulo 4, versículo 6, dice: cumplidos estos, dormirás sobre tu lado derecho segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días. ¿Cuánto dijo? Día por año. ¿Cuánto? Día por año. Día por año te lo he dado. ¿Cuánto dura un día proféticamente? 1 año. Eso también está en Números 14:34. Muy bien. Ya sabemos entonces cuánto tiempo es tiempo, tiempos en medio de un tiempo. Son 1260 años. 1260 años, porque son 1260 días proféticos. Están dentro de una visión simbólica, y cuando todo en la visión es simbólico, también los días son simbólicos, y un día simbólico es 1 año literal. Por lo tanto, esos 1260 días son ¿cuánto tiempo? 1260 años. Muy bien. Ya sabemos entonces que será por tiempo, tiempos en medio de un tiempo. Ahora, ¿de qué maravillas estaba hablando el Señor? Dijo: al final del tiempo, tiempos en medio de un tiempo, y cuando se acabe el esparcimiento del escuadrón del pueblo santo, estas maravillas se cumplirán. ¿Qué maravillas? Daniel capítulo 12, versículos del 1 al 4. Vamos a ver. Daniel 12, del 1 al 4. Y en aquel tiempo, dijo, se levantará Miguel. Bueno, primero Daniel se iba a entender. Luego se levantará Miguel,
el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia cual nunca hubo desde que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se encuentren escritos en el libro de la vida. ¿Quiénes se van a levantar? Serán libertados los que estén escritos, ¿dónde? ¿Cuántos quieren estar escritos en el libro de la vida? Ayer lo pedimos, ¿verdad? Bueno, ese va a ser el tiempo de la liberación. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras, sella el libro hasta el tiempo del fin. Pasarán muchos, se multiplicará la ciencia, etcétera, etcétera. ¡Qué maravillas! Bueno, al final del tiempo, tiempos del medio de un tiempo, iba a iniciar un proceso. Primero se iba a entender Daniel, y muy cerca se iba a levantar Miguel. ¿Qué cosa es levantarse, Miguel? Alguien va a entender Daniel, eso quiere decir que Daniel se abre. Se levantará Miguel. Cuando Miguel se levanta, quiere decir que se acaba la gracia, porque Miguel es Jesús, Él está intercediendo. Cuando Jesús se levanta y termina de interceder, pues ya se acabó la gracia, ya no hay oportunidad de salvarse, ya nadie más se puede anotar en el libro de la vida. Será tiempo de angustia. Cuando se acaba la gracia, comienza la angustia, la persecución, y empiezan a caer las plagas y lo demás. Tiempo de angustia con nunca habido. Y luego dice, será libertado tu pueblo. Sí, pues es la segunda venida de Cristo. Jesús viene y liberta a los que están escritos en el libro de la vida. Los que están dormidos, ¿qué pasa? Serán despertados. ¿Eso qué es? La resurrección de los muertos. Y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad, van a resplandecer. Eso quiere decir la glorificación. No se preocupen, voy a explicarles eso después. Lo cierto es que tenemos que interpretar ese tiempo, tiempos del medio de un tiempo. ¿Cuándo se cumplirán estas cosas? Repito una vez más: al final del tiempo, tiempos del medio de un tiempo, y cuando se acabe el esparcimiento del escuadrón del pueblo santo. Ahora tengo un interrogante así del tamaño de la iglesia. La interrogante es: ¿será posible que podamos saber proféticamente cuándo se cumple ese tiempo, tiempos del medio de un tiempo? ¿Está en Daniel alguna clave que nos ayude a entender cuándo es ese tiempo, tiempos del medio de un tiempo? Sí, vamos a Daniel 7. Daniel 7, versículo 25. Ubíquense todos en Daniel 7, 25. Y vamos a ver si allí se menciona ese mismo periodo. Daniel 7, 25. Me dicen si se menciona o no. Vamos a ver. Dice Daniel 7, 25. Lo estoy leyendo. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo. ¿Qué más? Tiempos. ¿Y qué más? Y en medio de un tiempo. A ver, pausa, tiempo fuera. Ahí está. Ahí está. Un poder que Daniel 7 está describiendo va a venir en el futuro. Ahí para Daniel estaba en el futuro. Para Daniel estaba en el futuro un poder que habría de venir. Y ese poder que iba a venir iba a tener a todos en su mano. ¿Por cuánto tiempo los iba a tener en su mano? Por tiempo, tiempos y en medio de un tiempo. ¿Y a cuánto equivale ese tiempo, tiempos en medio de un tiempo? Ya lo identificamos. 1260 ¿qué? Eso ya lo estudiamos, ya lo sabemos entonces. Veamos. Vamos a clarificar aquí. Lo que hemos aprendido hasta aquí vamos a analizarlo rapidito, así. Ok, el Señor le dijo a Daniel que su libro se iba a entender en el tiempo del fin, ¿cierto? El Señor le dijo a Daniel que alguien lo iba a entender al tiempo del fin, y que el tiempo del fin iba a comenzar al final del tiempo, tiempos del medio de un tiempo. Ese tiempo, tiempos del medio de un tiempo, como lo hemos visto hasta aquí, equivale a 1260 años. Hasta aquí hemos estudiado eso. ¿Estamos de acuerdo? Hasta aquí estamos de acuerdo. Muy bien. Buscamos entonces en Daniel alguna profecía que mencionara ese mismo periodo, y llegamos a Daniel 7. En Daniel 7 efectivamente está también el tiempo, tiempos de medio de un tiempo, y coincide con el periodo en que iba a dominar cierto poder que aparece en Daniel 7. Pues entonces vamos a interpretar Daniel 7 para saber cuándo se cumple ese tiempo, tiempos en medio de un tiempo. Vamos a Daniel 7, rápido. Daniel 7. Ahora sí vamos corriendo. Ay, vamos a ver. En Daniel 7, el profeta Daniel se para al lado del mar
y contempla a 4 animales, 4 bestias fantásticas, simbólicas, que empiezan a salir del mar. ¿Cuántas bestias dije que salen del mar? 4. La primera bestia que sale del mar es un león que tenía alas de águila, está en el versículo 4, ahí está. La segunda bestia es un oso, que dije que era un oso que tenía 3 costillas en su boca y tenía un lado más alto que el otro. Ese oso está en el versículo 5. La tercera bestia está en el versículo 6 de Daniel 7, Daniel 7:6, y es un leopardo o un tigre, ustedes lo ven ahí, un jaguar o como lo quieran ver, que tenía 4 cabezas y tenía ¿cuántas alas de ave? Dice el versículo, 4 alas de ave. Y la cuarta bestia, ¿en qué bestia estamos? En la cuarta. La cuarta bestia es una bestia que no tiene nombre, dice la Biblia, es espantosa y terrible, es indescriptible, y esa bestia está en el versículo 7. Vamos a leerlo. Ubíquense todos en Daniel 7:7. Después de esto, miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que habían sido antes que ella. Y tenía ¿cuántos cuernos? ¿Cuántos cuernos tenía? 10 cuernos. Sigamos leyendo. Estando yo contemplando los cuernos, estoy en el 8, he aquí que otro cuerno. ¿Cuántos cuernos van con ese? 11. Otro cuerno pequeño subía entre ellos, y este cuerno, delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como ojos de hombre, y una boca que hablaba grandezas. A ver, ese cuerno que sale al final derriba 3 y le salen ojos y una boca, y empieza a hablar grandezas la boca. Es una visión. ¿Qué quiere decir esta visión? ¿Cuántas bestias son? 4. Bueno, el mismo asistente que se encuentra por ahí con Daniel le dice a Daniel qué significa. Vamos a leerlo, está en Daniel 7. Daniel 7, 16 y 17. A ver, vamos todos a Daniel 7, 16 y 17. Vamos a leerlo con calma. Dice, ahora sí. Me llegué a uno de los que asistían, o sea, los ayudantes. Es como si nosotros ahorita pedimos ayuda. Ayúdame, no le entiendo. Y va Daniel a preguntarle a un asistente que estaba por ahí en la visión. Y le dice, explícame, no le entendí. Me llegué a uno de los asistentes y le pregunté la verdad acerca de toda esta visión. Y él me habló y me declaró la interpretación de las cosas. Ahí va, el 17. Estas grandes bestias, las cuales son 4, ¿cuántas son? 4. Son 4 reyes que se levantarán sobre toda la tierra. A ver, vamos a ver. Fácil, piece of cake, decimos aquí en Estados Unidos. Facilito. El mismo ángel le está diciendo a Daniel que las 4 bestias son 4 reinos. 4 reyes que van a dominar todo el mundo. 4 imperios mundiales. 4 reyes que van a dominar la tierra, se van a levantar sobre la tierra. Cuando leemos eso en el hebreo, ese sobre la tierra se refiere que va a tener dominio sobre la tierra. 4 reinos que van a dominar sobre la tierra. Qué sencillo. Desde la época de Daniel, 4 imperios mundiales. Después de ellos, dice el versículo 18, tomará el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo y por el siglo de los siglos, etcétera. A ver, vamos a ver. 4 imperios mundiales, eso está facilito. El primer imperio mundial debe ser el león, con alas de águila. El reino en el cual estaba viviendo Daniel en este momento de la visión era el imperio babilónico. Babilonia. Babilonia, por lo tanto, es el primer imperio mundial. De hecho, las ruinas de Babilonia han encontrado mucho este símbolo. Este era el símbolo de Babilonia. En la entrada de Babilonia estaban 2 leones con sus alas de águila. A diferencia de este león, traía una cabeza del rey. Ese era el símbolo de Babilonia. Además, era el imperio que estaba dominando en la época de Daniel. El rey Nabucodonosor era el rey
de Babilonia. Babilonia es la cuna de la civilización. Babilonia es, por lo tanto, ese primer reino. Pero Babilonia no existió por siempre. Babilonia dominó el mundo desde el año 605 hasta el año 538. El imperio que lo siguió fue representado por un oso que tenía 3 costillas y un lado más alto que el otro. El imperio babilónico fue derrotado por los medos y los persas en el año 538 y su imperio subsistió hasta el 339. Noten, no era solamente Media o Persia, eran 2 reinos unidos. Por eso el oso tenía un lado más alto que el otro. Con eso da a entender que iban a ser 2 poderes, uno más fuerte que el otro, pero unidos. Media y Persia se unieron para pelear contra Babilonia, los vencieron y heredaron el dominio del mundo. Las 3 costillas en su boca pues deben ser las presas previas a la destrucción de Babilonia. Etiopía, Libia y Egipto fueron los países que cayeron bajo el poder de los medos y los persas antes de que cayera Babilonia. Muy bien, la tercer bestia fue representada por un tigre o un leopardo que tenía ¿cuántas cabezas? 4. ¿Y cuántas alas de ave? 4. ¿Cuál fue el imperio que venció a los medos y a los persas en las guerras médicas famosas? Grecia, así es. El año 339 y Grecia subsistió hasta el año 158. Ahora recordemos, el que conquistó y venció a los medos y a los persas fue un rey llamado Alejandro Magno o Alejandro el Grande. Alejandro murió siendo joven y le heredaron 5 de sus principales generales. 5. Antígono, que era el más fuerte, Seleuco, Casandro, Lisímaco y Ptolomeo. 5. Antígono quería quedarse con todo el imperio. Los otros 4 no querían compartir con Antígono el reino y los 4 pelearon contra Antígono. ¿Quién creen ustedes que ganó? Pues los 4. Antígono perdió y quedó entonces 4 generales. Estos 4 generales, Ptolomeo, Seleuco, Lisímaco y Casandro, se dividieron el imperio griego en 4 grandes pedazos. Por eso es que tiene 4 cabezas. 4 cabezas. Así fue la historia. Esto es. Ahora, vean lo que el mismo Daniel pregunta de la 4ª bestia. Vamos a Daniel 7. Daniel 7:19. Yo voy viendo el reloj porque voy contra reloj hoy. Daniel 7:19. Entonces tuve deseos de saber la verdad acerca de la 4ª bestia. ¿De cuál bestia? La 4ª, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, tenía dientes de hierro, uñas de metal, devoraba y desmenuzaba y las obras se llevaba con sus pies. Sigo, el 20. Asimismo, acerca de los 10 cuernos, ¿cuántos cuernos tenía? A ver, déjenme poner la bestia porque aquí estamos viendo una bestia equivocada. Ahí va. Está muy fea. Bueno, vamos a ver. Dice, asimismo, acerca de los 10 cuernos, ¿cuántos cuernos tenía? 10 que tenía en su cabeza. Y del otro que había subido, delante del cual habían caído 3. ¿Cuál creen ustedes que es el cuerno? Pues ese que se ve ahí grandote, ¿verdad? Habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandezas y su parecer mayor que el de sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y a los santos vencía, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué le dijo el asistente? Vamos todos con el asistente. Está en el versículo 23, Daniel 7:23. Daniel 7:23. Esto es importante. Daniel 7:23. Resplandece con su importancia. Daniel 7:23 dice así. Y dijo así: la 4ª bestia, ¿cuál bestia dijo? La 4ª. Será un 4º reino sobre la tierra, el cual será más grande que todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará y la hollará y la despedazará. Ahora sí que esto fue un flan, piece of cake, facilito, porque el ángel lo dijo, el asistente ahí lo dijo clarito. Dijo, mira, la 4ª bestia nada más y nada menos es el reino
más poderoso que se va a levantar sobre la tierra. Eso es fácil. ¿Cuál es el reino más poderoso que ha dominado al mundo entero? ¿Cuál es? Pues es Roma, no hay ni lugar a duda. Cualquier persona que ha ido a la escuela, aunque sea llegado hasta primero de secundaria, sabe que en la historia universal el reino que dominó al mundo por más tiempo y el reino que fue más poderoso fue Roma. Roma es el más poderoso. Y el mismo ángel está diciendo, mira, la cuarta bestia es el reino más poderoso de todos. Ahí está, Roma. Facilito. ¿Cuánto tiempo dominó Roma el mundo? Del 158 hasta el 436, o sea, más de 600 años. Díganme si no fue el más poderoso. Los demás reinos dominaron 100 años. 100, casi 200. Pero Roma dominó 600 años al mundo. Y es más, Roma dejó sentadas las bases de Occidente, de la civilización moderna tal y como la conocemos. Miren, de Roma heredamos la democracia, heredamos el gobierno republicano, las cámaras de senadores y diputados, el sistema de elecciones, los ejidos, heredamos el sistema de estados o provincias, en algunos lugares le dicen exactamente como ellos decían. Heredamos el sistema de gobernadores, representantes, los hispanos hasta el idioma, el sistema numérico. Bueno, no. Los romanos nos heredaron la civilización así como la tenemos hoy. Eso es la herencia de ellos. Eso fue lo que ellos nos dejaron. También con la corrupción y todo lo demás, ¿verdad? Viene como consecuencia. ¿Le estaba diciendo algo, hermano? Ah, bueno, eso también. Ok, veamos. Roma. Ya identificamos a la cuarta bestia. Regresemos, versículo 23. Y dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, Roma, el cual será más grande que todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, y la hollará, y la despedazará. En el 24. Atención, nos estamos acercando al versículo importante. Y los 10 cuernos, ¿qué cosa? Los que tenía en la cabeza, ¿verdad que sí? Los 10 cuernos significan que de aquel reino, ¿de cuál reino? De Roma. Significan que de Roma se levantarán 10 reinos más, otros 10 reinos de Roma. A ver, vamos a ver. Los 10 cuernos significan que a Roma se la iban a dividir ¿en cuántos pedazos? En 10. Bueno, veamos, así repasando la historia rápidamente. ¿Cómo fue que cayó Roma? Bueno, Roma prácticamente era invencible, pero desde la conversión de Constantino en el 320, por ahí, cuando Constantino declaró el cristianismo en el 321, el 322, el imperio romano empezó a irse en picada. El mismo Constantino dividió Roma en 2 pedazos, aunque seguía siendo Roma y él seguía siendo el emperador de todo. Se salió de Roma y construyó una ciudad que dijo, esta va a ser la capital, y le puso Constantinopla. ¿Por qué le habrá puesto Constantino a Constantinopla? Quién sabe, ¿verdad? Bueno, pero le puso Constantinopla, y a partir de ahí él comenzó a reinar así, y el imperio empezó a debilitarse, y los soldados, como eran cristianos, ya no querían matar, ya se volvieron medios flojos, y entonces los emperadores empezaron a valerse de los animales de nuestro Señor, como les decían, eran mercenarios que contrataban del norte de Europa, tribus nómadas, personas salvajes que eran buenos para pelear, los empezaron a contratar para que hicieran el trabajo sucio que los soldados romanos no querían hacer. Estos soldados bárbaros que venían del norte se hartaron del maltrato de los emperadores, de las traiciones y de las cosas que les hacían, y comenzaron a rebelarse en contra de los emperadores y empezaron a hacerle guerra de guerrillas. Y comenzó una guerra de guerrillas cerca del 500 de estas tribus que venían del norte, es decir, los francos, los suevos, los anglos, los burgundios, los lombardos, los alamanes, los visigodos, los cérulos, los vándalos y los ostrogodos. Estas 10 tribus son las principales, vencieron a Roma y se dividieron el imperio romano. Por ejemplo, los francos agarraron un pedazo de Roma, ¿y qué país dieron origen?
Pues a Francia, qué fácil está, ¿verdad? Los suevos, ¿con qué se quedaron? Con un pedazo del Imperio Romano y le pusieron Suecia, es fácil. Y los alamanes, ¿con qué pedazo se quedaron? Con Alemania, que fácil. Así somos los hispanos. A ver, y los anglos, pues se quedaron con Inglaterra, así es, Escocia y Irlanda, toda esa zona. Muy bien, ¿y los burgundios? Ya no se puso tan fácil, ¿verdad que no? ¿Bulgaria? ¿Seguros? No, los burgundios se quedaron con un pedazo de Francia, la región de Borgoña, ¿no? Todavía hay por ahí un vino famosón. Ok, se quedaron con un pedazo de Francia y también agarraron otro poquito del este de Europa. Muy bien, los burgundios y los lombardos y los visigodos. Portugal, muy bien, los lombardos y los visigodos. De paso, los visigodos, y me falta ahí un grupo, fíjense que me falta un grupo allí. ¿En dónde está visigodos? ¿Qué país dieron origen los visigodos? Ay. Alguien lo dijo aquí. ¿Quién fue? Hermana, bajada del cielo, ha lavado la vergüenza de los hispanos. ¿En dónde está la región de los vascos? ¿Y dónde están los gallegos, visigodos, gallegos y vascos? ¿Dónde están? España, señores, España. Los visigodos se quedaron con España. Así es. Muy bien. Ya sabemos entonces los países que dieron origen. ¿Y qué pasó con los vándalos, los érulos y los ostrogodos? ¿A qué país dieron origen? Sigamos leyendo el versículo. Vamos. Daniel 7. Daniel 7. Daniel 7, versículo 24. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y después de ellos se levantará otro, el cual será mayor que cualquiera de los primeros, y a 3 de esos los va a derribar. Y ese poder que va a derribar a 3 de esas tribus hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y será entregado todo el mundo en su mano por tiempos y el medio de un tiempo. Ese cuerno pequeño, por lo tanto, si podemos identificar históricamente quién derribó a los érulos, a los vándalos y a los ostrogodos, entonces nos vamos a dar cuenta quién fue ese poder. Y si ese poder vivió por 1260 años, entonces vamos a saber ya dónde se ubica este periodo en la historia. Veamos qué ocurrió. Pues si vamos a la historia y la estudiamos, vamos a entender que los primeros en llegar a esa parte de Europa fueron los érulos. De paso, los érulos, déjenme regresarme aquí al cuadro que les puse acá, donde están llegando a Roma. Estos, los érulos eran la tribu más poderosa de todas, que dije, eran los más poderosos. Ellos tenían un general invencible que se llamaba Odoacro. Odoacro se propuso a sí mismo, dijo: yo me voy a quedar con Roma, pero no con un pedazo de Roma, no, yo voy a quedarme con Italia. Fíjense lo que dijo: yo me voy a quedar con Italia, me voy a quedar con la mera capital, voy a tener a mi ejército en el circo romano, me voy a quedar con los palacios de Roma, yo voy a ser el emperador. Fíjense hasta dónde llegó la osadía de Odoacro. Odoacro atacó la capital y conquistó Roma en el 520. Él llegó a Roma, pero saben ustedes que en el camino, antes de estar peleando con Roma, Odoacro recibió un misionero que lo convirtió al cristianismo. El nombre del misionero era Arrio. Arrio lo convirtió a su creencia, que se le conoce en la historia como el arrianismo. Los érulos eran arrianos. Ahora, Arrio, después de convertirlos a ellos,
también convirtió a los ostrogodos y también convirtió a los vándalos a la misma religión, o sea, el arrianismo. Ellos consideraban a Arrio su líder. En ese mismo periodo de tiempo, el obispo de Roma declaró a Arrio hereje. O sea que el obispo de Roma no se llevaba bien con Arrio. Por lo tanto, no se llevaba bien con los érulos, ni con los vándalos, ni con los ostrogodos. ¿Me están siguiendo? El problema fue que los érulos llegaron a Roma y conquistaron Roma. ¿Y quién era el obispo de Roma? Pues un señor. Ahora les voy a contar lo que pasó con ese señor. Ese señor también estaba doctrinando tribus. Y dentro de las tribus que doctrinó estaban todas las demás. Especialmente una tribu que se llamaba los francos. Su rey se llamaba Clodoveo. En el 508, Clodoveo, rey de los francos. ¿A qué país dieron origen los francos? A Francia. Clodoveo vino a Roma y le dijo al obispo de Roma, sí, maravillado por su grandeza del obispo de Roma, le dijo en lengua franca, o sea, un francés antiguo, le dijo: tú eres papa. Él fue el que le dijo papa al obispo de Roma. Tú eres papa. Papa quiere decir, tú eres el más grande de los obispos, el obispo de los obispos. Eso fue lo que le dijo Clodoveo al obispo de Roma. A partir de allí, al obispo de Roma le decían ¿cómo? Papa. En el 520 Roma es conquistada y el obispo de Roma, que era el papa de los francos y de las demás tribus, se encontraba ahora bajo el poder de Arrio. ¿Ustedes creen que el obispo de Roma estaba a gusto? No, claro que no. Y comenzó a escribir cartas porque no quería que los érulos estuvieran dominando la ciudad donde él estaba. Le mandó a Justiniano, que todavía estaba en Constantinopla batallando por sostenerse, le mandó cartas pidiéndole que hiciera algo para quitarle encima a los érulos. Eso está en la historia. Él dijo: yo no puedo pelear con los érulos son más fuertes que yo mismo tengo problemas aquí con los unos y otros amenazas que tengo aquí encima de mí. Lo único que puedo hacer es enviarte a Belisario, mi general. Y Belisario dijo: no, yo no es que tenga miedo, pero no puedo yo con los érulos. Entonces al papa se le ocurrió una idea: ¿por qué no le pido a mi convertido Clodoveo, los francos, que se unan para pelear en contra de los érulos? Y entonces Belisario y sus tropas y los francos vinieron a pelear en contra de los érulos, y en el 520 fueron derrotados y expulsados de Roma. Cuando los francos expulsaron de Roma a los érulos, los vándalos se enojaron. Los vándalos se habían quedado con otra parte de Roma, con la parte norte de África. Ellos se habían quedado con la parte norte de África. Y los vándalos hicieron un juramento. Dijeron: ¿saben qué? Como ese papa, porque acuérdense que apenas estaba empezando, ellos no entendían, nomás veían que era el obispo de Roma. Como ese papa mató a mis hermanos en la fe, los érulos, nosotros vamos a matar a sus seguidores. Ojo, ¿quiénes son los seguidores del obispo de Roma? Hoy tienen nombre, ¿no? Pero fíjense, como ellos mandaron matar a los seguidores de Arrio, nosotros vamos a matar a sus seguidores. Iniciaron una campaña a los vándalos hacia Roma. Todos los pueblos donde encontraban seguidores del obispo de Roma llegaban, quemaban sus casas, mataban a sus hijos y hacían cosas terribles, vandálicas. Por eso cuando alguien pasa y hace destrucción masiva, le dicen que es, ¿qué cosa? Vandalismo o vándalo. Cuando el obispo de Roma se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo, le pidió a Belisario, a los francos, que fueran a perseguir a los vándalos para que no le mataran seguidores. Y entonces Belisario y las tropas de los francos fueron a encontrarse a los vándalos. Déjenme avanzar. Perdón, y ellos fueron los que fueron destruidos en el 520, los vándalos. Cuando Belisario y los francos peleaban contra los vándalos por instigación del obispo de Roma, otra tribu llegó a Roma, los ostrogodos, dirigidos por Alarico, Genserico y todos los terminados en Ico, son un montón. Ellos llegaron a Roma. Sí. Ok, ellos llegaron ahí a Roma y ellos comenzaron, ellos no eran malos, pero
Pero ¿saben qué? También eran arrianos. También eran arrianos. Y ellos estaban dominando Roma. Obviamente no le gustaba al obispo de Roma eso. Regresaron los francos y regresaron Belisario y sus tropas, pelearon contra los ostrogodos, y en el 538 los ostrogodos fueron expulsados definitivamente de Roma. Muy bien, a partir de ahí todas las tribus y todos los nuevos reinos que estaban surgiendo en Europa comenzaron a tenerle temor al obispo de Roma. Cuando querían coronar a alguien, venían para que les diera su bendición, venían para que él estuviera de acuerdo, porque si no, les aventaba a los francos y les aventaba a las otras tribus que eran sus aliadas y los podía destruir y los podía derrocar. Así que el temor por lo que él había hecho lo colocó encima de ellos y comenzó a tener poder sobre el mundo un hombre religioso que originalmente no debe haber sido político, pero se convirtió en un poder político religioso. El papado comenzó a dominar el mundo. Y ustedes saben que no me lo estoy inventando, porque esto es histórico. ¿Dominó el mundo el papado, sí o no? ¿Cómo se llamó la época en la que el papado dominó al mundo? ¿Cómo se le llamó? No, la Inquisición fue lo que se le llamó la época de la Edad Media o el oscurantismo, así es. La Edad Oscura. ¿Por qué se le llamó la Edad Oscura a esa época? Porque el papado prohibió un montón de cosas. Primero, lo primero que prohibió fue que se estudiara la Biblia, ¿sí o no? Prohibió que se estudiara la Biblia. Prohibió que cualquier otra religión existiera fuera de la de él. Eso estuvo prohibido. Mandó matar a todos los que estuvieran en contra de él. Organizó 13 cruzadas en contra de los maometanos para tratar de tomar Jerusalén. 13 guerras. Por eso los maometanos no creen que quieren mucho a los cristianos. Claro que no. Hubo una guerra increíble. Fundó un sistema del terror que se llamó la Inquisición. En las oscuras celdas de la Inquisición murieron más de 53 millones de personas en Europa. Eso sin contar los de América, que fueron también un montón, millones. Y todo eso lo hizo en nombre de Cristo. El papado cambió el día de reposo del sábado por el domingo. ¿Y saben qué hizo con la ley? Al no poder estar de acuerdo con los mandamientos de Dios, cambió los mandamientos. Si ustedes van al catecismo y ustedes leen el catecismo y lo comparan con la Biblia, ustedes se van a encontrar que los 10 mandamientos del catecismo no son los mismos que los 10 mandamientos de la Biblia. ¿Qué ocurrió? El segundo mandamiento, que dice: no te harás imagen de ninguna semejanza, de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Las veneramos, ni venerar, ni respetar, no, nada de eso. A las imágenes ni se las venera, ni se les inclina, ni se les respeta. Simple y sencillamente no te harás imagen. Pero como no podían estar de acuerdo con eso, porque todas sus iglesias estaban tapizadas de imágenes, sacaron ese mandamiento de la ley. Y en el catecismo ni siquiera aparece. Y como debían ser 10 mandamientos, lo que hicieron fue que el último mandamiento, que dice no codiciarás, lo dividieron en 2. Hicieron 2 mandamientos de uno. Y pusieron: no codiciarás cosa alguna de tu prójimo, ni su ganado, ni su bestia, ni su casa. Y al final pusieron: no codiciarás la mujer de tu prójimo. O sea, a la mujer la sacaron del grupo. Hicieron de no codiciar 2 mandamientos. Así está. Y el cuarto mandamiento, que dice: acordarte has del día de reposo para santificarlo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día, o sea el sábado, será de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en obra alguna tú ni tu hijo. Ese mandamiento lo que hicieron fue simple y sencillamente que lo cambiaron y le pusieron: santificarás las fiestas. ¿Sí o no? Santificarás las fiestas.
Por eso andan los matachines ahí cuando viene la diciembre 12, ¿verdad? Y todo lo demás. Santificarán las fiestas. Así es, eso es historia. O sea, de eso no hay discusión. Así es, está en la historia. Eso es histórico. Ahora, veamos qué dice la Biblia. Versículo 25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos, y qué más, y la ley, y serán entregados en su mano por tiempos y en medio de un tiempo, hablando de la edad oscura. ¿Por qué se le llama oscurantismo la época en que el papado dominó el mundo? Porque prohibió el estudio de las ciencias. ¿Ustedes se acuerdan de Galileo Galilei? Eso lo estudiamos en la escuela. Galileo Galilei descubrió que la tierra se movía, o sea que la tierra giraba en torno al sol, ¿se acuerdan? Eso fue lo que él descubrió. Pero como el Papa enseñaba que el universo giraba en torno a la silla del Papa, pues él no estaba muy de acuerdo que el planeta juntamente con él girara alrededor del sol, no estaba muy de acuerdo con su teología. Entonces mandó llamar a Galileo Galilei. Eso está en la historia, lean la historia de Galileo Galilei, van a ver que sí es, no se lo estoy inventando. Lo trajeron al concilio y le pusieron la Inquisición de un lado y le dijeron: mira, si tú sigues insistiendo en que la tierra se mueve, te vamos a meter en la Inquisición y te vamos a matar, ¿qué prefieres? Y él dijo: no, pues esa sí no se mueve. No, de veras, así dijo: no se mueve. O sea, no vale la pena morir por estar defendiendo que la tierra se mueve. Está bien, no se mueve. Así está. ¿Se acuerdan lo que dijo cuando salió de la asamblea? ¿Qué dijo? A ver, ¿alguien sabe lo que dijo? Dijo: y sin embargo se mueve. ¿Se acuerdan qué dijo? Eso es la historia, así es como está la historia. Eso fue lo que hizo Galileo Galilei. Quiero que recuerden esto para que vean que no tengo yo nada, simple y sencillamente estoy analizando la historia. Sí, eso es histórico, es innegable, está allí. Hace poco el Papa Juan Pablo II estaba pidiendo disculpas por eso, ¿no es cierto? Estuvo pidiendo disculpas. Pues eso es historia, eso no lo estoy negando, ahí está. Bueno, sigamos viendo. Y hablará palabras contra el Altísimo, y al santo del Altísimo quebrantará, y pensará en mudar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano por tiempos en medio de un tiempo. ¿Cuánto tiempo? 1260, ¿qué? A ver, ¿cuándo fue liberada Roma del poder de los ostrogodos? En el 538. En el 538 comienzan a partir los 1260 años. Súmenle a 538, 1260, ¿y hasta dónde nos lleva? A 1798. Ahora pensemos, ¿qué ocurrió en 1798? Estamos en plena Revolución Francesa, y el líder de la Revolución Francesa se llama Napoleón Bonaparte. Y Napoleón Bonaparte, hastiado del papado, envía a su general Berthier a Roma en 1798 a tomar prisionero al Papa Pío VI para acabar con su poder temporal, confiscarle sus tierras y acabar con el papado. Pregunto, ¿quiénes son los franceses? ¿Qué tribus son? Son los francos. ¿Cuál fue la tribu que le ayudó a obtener el poder? ¿Cuál fue la tribu que se lo quitó? ¿Cuánto tiempo duró? 1260 años. Pero saben que la Inquisición no murió con el papado. La Inquisición sobrevivió al papado. Después de que el Papa fue capturado, la Inquisición sobrevivió y empezó a ser abolida en los diferentes países. El último país en abolir la Inquisición, lamentablemente, fue México. La Inquisición mató la última víctima en 1834 en la ciudad de Guanajuato, México. Fue el último país en abolir la Inquisición. Por eso yo les digo que cuando vengan las plagas no se vayan a México, ni a San Luis. Yo les digo porque hace poco algunos de aquí se fueron a San Luis huyendo. Bueno, qué bárbaros. Bueno, sí, de paso, en México estuvo el peor de los inquisidores, estuvo Torquemada, el más malo de todos los inquisidores, ahí estuvo. La Inquisición terminó en 1834. Pausa, tiempo fuera, vamos a ver. Ya llegamos. El Señor le prometió a Daniel que su libro se iba a entender
al final del tiempo, tiempos del medio de un tiempo, ¿sí o no? Bueno, en esta época, repito, en esta época, proféticamente, por promesa de Dios, que juró en el nombre del viviente por los siglos, lo juró, le juró a Daniel que su libro se iba a entender entre 1798 y 1834, ahí, alrededor de 1800, ahí está el punto donde el libro de Daniel ya no iba a estar cerrado, iba a estar abierto. ¿De acuerdo? El primero en entenderlo, queridos hermanos, fue un hispano. Que déjeme hacer una pausa. El secreto es que durante esos 1260 años vinieron muchos grandes hombres a tratar de entender Daniel y no pudieron. Martín Lutero, Calvino, Isaac Newton, no le entendían. ¿Por qué? ¿Porque eran tontos o algo así? No, al contrario, eran grandes hombres. ¿Por qué entonces no lo podían entender? Porque no era el tiempo, el libro estaba cerrado y sellado. El mismo Daniel no lo entendió, el que lo escribió. Señor, no lo entiendo. Le dice, mira, no te preocupes, Daniel, este libro está cerradito y selladito y no lo vas a entender hasta que llegue el tiempo del cumplimiento, ahí lo van a entender. La primera persona en entender a Daniel fue un hispano, se llamaba Manuel Lacunza y es sudamericano, es chileno. Era un obispo, era un sacerdote jesuita. En esa época la Biblia no estaba en manos del pueblo, solamente los sacerdotes tenían acceso a la Biblia. Y Manuel Lacunza abrió el libro de Daniel y se puso a investigarlo. ¿Y saben qué? Manuel Lacunza encontró que el cuerno pequeño era el Papa. Manuel Lacunza interpretó lo que les estoy interpretando. Ubicó la historia y dijo, estamos bien cerquita de la venida de Cristo, y escribió un libro que se llama La venida del Mesías en gloria y majestad. Cuando Manuel Lacunza escribió esto, despertó la suspicacia de sus compañeros jesuitas que comenzaron a investigarlo. Había inquisición en Chile y lo amenazaron con echarlo en la inquisición, así que hasta ahí llegó la influencia de Manuel Lacunza. Su libro quedó allí, pero nada más. El segundo ser humano en entender Daniel fue el obispo Wilson de Inglaterra. El obispo Wilson en Inglaterra tomó a principios de 1800 el libro de Daniel en Inglaterra, uno en Sudamérica y otro en Inglaterra. Pregunto, ¿es que eran muy listos ellos? ¿Por qué ellos podían entender Daniel y por qué hombres como Isaac Newton no? ¿Por qué? A ver, explíquenme eso. Porque no era el tiempo. Había llegado el tiempo profético, el libro estaba abierto, ahora sí lo podían entender, ahora sí el Espíritu Santo iba a dar luz. Bueno, el obispo Wilson lo entiende y comenzó a predicar sus sermones. Él era anglicano, él comenzó a predicar sus sermones, a predicar de la venida de Cristo y empezó a predicar de Daniel. Y cuando hacemos este tipo de cosas, los que nos gusta predicar de Apocalipsis, generalmente empezamos a tener muchos problemas. Se empezaron a levantar críticos. Está predicando ese señor puras cosas raras de Daniel. Así pasa cuando alguien empieza a encontrar algo de Apocalipsis. Se los digo así, no, está predicando puras cosas raras. Así ocurrió con el obispo Wilson. Puras cosas raras está sacando y está, quién sabe de dónde la saca. Bueno, tan así estuvo la cosa que el rey lo mandó llamar. Eso está en la historia. Lo mandó llamar. Le dijo, a ver, ¿qué todo esto que estás predicando? Y él le dijo, mire, le trató de explicar allí, pero como los que estaban acusándolo tenían más influencia, el rey le dijo, mira, ¿sabes qué? Te prohíbo que hables más de ese asunto. Y asunto arreglado. Por orden del rey, el obispo Wilson quedó callado. La tercera persona, a ver, uno tuvo problemas con el papado en Sudamérica y otro tuvo problemas con el rey en Europa. Se necesitaba un país donde no hubiera ni papa ni rey. ¿Y dónde estaba un país así? ¿Dónde había un país que no hubiera rey ni papa? El único país en la tierra que no tenía ni rey ni papa era este país, señores. Y tuvo que ser un campesino de este país
que se llamaba William Miller. Ese señor fue el tercer hombre en la tierra en entender Daniel. Guillermo Miller. Y esto, hermanos, es histórico. En 1818, después de ponerse a estudiar el libro de Daniel concienzudamente, Guillermo Miller entendió el libro de Daniel y llegó a la conclusión de que el Señor Jesucristo iba a venir alrededor de 1843. ¿Y saben qué? Le dio un terror a Guillermo Miller predicar de eso, que no se lo dijo a nadie, nomás sus amigos, parientes cercanos sabían que estaba estudiando eso y que tenía algunas ideas al respecto, pero él no quiso hablar de eso. Pasaron 10 años, ¿cuánto tiempo dije? 10 años. Y durante 10 años Guillermo Miller no dijo nada al respecto, no hubo predicación de nada de eso. ¿Por qué Guillermo Miller llegó a entenderlo, hermano? Se podía haber llamado Juan García o Roberto Palacios o como quieran, Hugo Sánchez si quieren, como fuera. No importa el nombre, lo que importa es lo que ocurrió, porque era la época en la que se tenía que entender. ¿Me están entendiendo? ¿Me están siguiendo? Proféticamente ya se había abierto el libro de Daniel y cualquiera que quisiera lo iba a entender. Cualquiera que diera su corazón a entenderlo, lo entendió ese señor Guillermo Miller, perfecto, él es el originador. Guillermo Miller lo entiende. Y en 1828 Guillermo Miller, no pudiendo más con su convicción, se arrodilla a orar en el bosque cerca de su casa y le dice: Señor, está bien, porque la convicción en su corazón era: dilo al mundo, dilo al mundo, dilo al mundo, di lo que sabes, predica lo que sabes, di lo que has entendido. No aguantó más, se arrodilló y dijo: Señor, está bien, lo voy a predicar. Lo único que pido, Señor, es que me inviten a predicar. Si me invitan, voy. Nunca lo habían invitado en su vida a predicar, así que él estaba seguro que no lo iban a invitar. En ese mismo momento se levantó de rodillas y se fue a su casa. Y cuando llegó, estaba su sobrino esperándolo. Tío, no tenemos predicador para el domingo. Venos a predicar todas esas cosas raras que está estudiando de Daniel. Se sorprendió y se regresó al bosque y dijo: no, Señor, siempre no. Ya no pudo hacerse para atrás. 1828, Guillermo Miller se sentó a predicar delante de 15 personas, 12 a 15 personas, en una sala de una casa. Abrió el libro de Daniel. Y cuando Guillermo Miller comenzó a leer Daniel, la gente que estaba allí alrededor de Guillermo Miller tomaban el libro de Daniel, veían Daniel y veían a Guillermo Miller, veían Daniel y veían a Guillermo Miller. ¿Y saben por qué? Porque le estaban entendiendo todo lo que estaba diciendo, lo estaban comprendiendo perfectamente, les estaba pareciendo claro. El libro incomprensible, el libro cerrado y sellado, estaba abierto delante de ellos, lo podían entender. ¿Porque eran muy inteligentes o porque Guillermo Miller era muy bueno para predicar? No, porque era el tiempo en el que se tenían que entender. Era proféticamente la época en que el Señor le había dicho a Daniel que su libro se iba a entender. Eso estaba en la profecía. El Señor le dijo a Daniel: al final de los 1260 días se va a entender tu libro, así va a ser. Señores, y comenzó una época de predicación. A partir de ahí Guillermo Miller empezó a predicar en todas las iglesias que venían de la Reforma de Estados Unidos. Se le llama el gran despertar religioso del siglo XIX en los Estados Unidos. Cuando ustedes estudian para la ciudadanía, el librito ese que les dan, ahí aparece eso. El gran despertar religioso de los Estados Unidos entre 1828 y 1844, ahí está. Fue la época cuando los bautistas, los metodistas, los anglicanos y los presbiterianos se adueñaron prácticamente de todo Estados Unidos, porque todo el mundo se bautizaba por la predicación de los milleritas. Eso está en la historia. ¿Y de qué predicaban los milleritas? De Daniel. De Daniel, eso está en la historia. Ahora, queridos hermanos, ¿quiénes son los milleritas proféticamente? Vayamos a Daniel, Daniel 12. Daniel 12. Versículos 8 al 10. Y yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿qué será el cumplimiento de estas cosas? Y dijo: anda, Daniel,
Estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del cumplimiento. El 10. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos obrarán impíamente. Ninguno de los impíos entenderá, pero entenderán. ¿Cómo se llaman? ¿Quiénes van a entender Daniel? Los entendidos. ¿Cómo se llaman los que entienden Daniel? Por lo tanto, los mileritas son los entendidos. ¿Están de acuerdo? También dijo que ninguno de los impíos. Los mileritas no son impíos, y si no son impíos, entonces son santos. ¿De acuerdo? Los mileritas son los entendidos de Daniel. Ahora, díganme, ¿cuál es el futuro de esos entendidos? Vamos a Daniel 12:3. Daniel 12:3 me dice cuál es el futuro de los entendidos. Y los entendidos, ahí están. ¿Quiénes son los entendidos? Pues los que entendieron Daniel. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Qué va a pasar en el futuro con los entendidos? Resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. No me alcanza la garganta para gritar que los entendidos de Daniel, los mileritas y el pueblo que continuó los mileritas tiene un futuro. Su futuro es resplandecer como las estrellas a perpetua eternidad. Su futuro es ser la glorificación. Los mileritas son el pueblo de Dios, son los que se van a salvar, son los que van a brillar como las estrellas cuando Jesús venga por segunda vez. ¿Quiénes son los mileritas? Los mileritas le dieron origen a un pueblo. ¿Sabes tú? Cuando se tuvieron que poner nombre los mileritas, ¿cómo se pusieron? Se pusieron adventistas del séptimo día en 1860. Un movimiento proféticamente predicho. ¿Por qué los mileritas, si estaban en el seno de la iglesia bautista y en la iglesia metodista y en la iglesia anglicana y en la iglesia presbiteriana, por qué formaron a un grupo aparte? Porque los expulsaron, porque los corrieron de sus iglesias. ¿Por qué los corrieron? Porque cometieron un error al interpretar Daniel. Cuando interpretaron Daniel 8:14, ellos entendieron que la purificación del santuario, no entendieron lo que prediqué ayer, la purificación del santuario que se hace en el cielo. Ellos pensaban que era la tierra. No habían entendido la doctrina del santuario que ya les prediqué en 2 sermones. No lo habían comprendido que había un santuario en el cielo. Eso no lo habían visto todavía. Estaba escondido allí, no lo habían visto, no habían leído Hebreos. Pensaban que el santuario era la tierra y dijeron, pues Jesús va a venir a purificar con fuego la tierra, y ubicaron el 22 de octubre de 1844 el evento que ocurría en el cielo, lo ubicaron en la tierra y dijeron, Jesús viene por segunda vez. Y como Jesús no vino, les decían los que esperan el advenimiento, o sea, los adventistas, como Jesús no vino, en 1844, quiero que noten, les sabía dulce en la boca como la miel cuando entendieron Daniel. Todos estaban felices porque Jesús venía. Pero cuando Jesús no vino el 22 de octubre de 1844, el mundo se le desmoronó. Y el grupo de los mileritas, que eran miles, fíjense, nada más para que se den una idea, en 1843 se bautizaron 53,000 nuevos conversos a la fe bautista por la predicación de los mileritas, y más de 40,000 a la fe metodista por la predicación de los mileritas. Estamos hablando de cientos de miles de personas que se bautizaban por la predicación de los mileritas. El 22 de octubre de 1844 fue tal el chasco que quedaron cientos, menos de 100. Menos de 100. Fue tan duro el golpe. Yo les prediqué en Mateo 24. A este grupo, si no se arrepiente, nos espera un golpe terrible, parecido a ese. Quedaron menos de 100. Fue tan duro que quedaron menos de 100. Y los borraron, los sacaron de sus iglesias, y cuando se encontraron solos dijeron, pues tenemos que formar un nuevo grupo. Y comenzaron a trabajar. Y a ese grupito de menos de 100
el Señor le empezó a dar visiones a una mujer, a una jovencita de 17 años que se llamaba Elena Harmon. Después se casó con Jaime White y se le conoce como Elena G. de White. Ella comenzó a tener visiones y comenzó a tener mensajes que en un momento más te voy a compartir. Esas visiones le ayudaron a ese grupito a tener ánimo en un momento de gran necesidad. Empezó a mostrarles el camino hacia dónde debían caminar, qué debían hacer, y comenzaron a crecer, comenzaron a esforzarse. Y en 1861 se organizaron y se pusieron nombre. Y en 1863 se organizó la Conferencia General. Pero ese grupo son los entendidos de Daniel. Ahora quiero compartir contigo. Ay, qué bárbaro, ahí está. Quiero compartir contigo esta foto que está allí. Ese día de 1828, cuando Guillermo Miller por primera vez empezó a leer Daniel, ocurrió algo. Ya había ocurrido antes. En Sudamérica, cuando vino el primer intento de entender Daniel en manos de Manuel Lacunza, ¿quién se opuso? Los obispos católicos. En Inglaterra, cuando el obispo Wilson entendió Daniel, ¿quién se opuso? El rey. Pero en Estados Unidos, ¿quién se podía oponer? Había libertad. El gobierno no se iba a meter. No había papa, no había rey. Así que Guillermo Miller iba a tener las manos abiertas. Ese día de 1828, cuando Guillermo Miller se puso a leer Daniel, estaba un demonio por ahí cerca. Ah, no me creen, me miran así, ay, sí, estaba un demonio ahí, un ángel caído, uno de esos ángeles que les he hablado, de esos espíritus que fueron arrojados del cielo, ¿ok? Estaba ahí. Y se acercó a leer. Cuando Guillermo Miller estaba leyendo la Biblia, el demonio leía la Biblia y veía a Guillermo Miller. Veía la Biblia y veía a Guillermo Miller. ¿Y saben qué estaba pensando? Ah, caray, todo lo que ese señor está diciendo tiene sentido. Así que se salió afuera y se subió a su nave último modelo. Yo no sé cuáles naves tendrán aquí en la tierra. Y se fue a su cueva o a su edificio. Yo no sé dónde está el salón secreto donde viven los demonios, en el abismo. Y llegó a donde estaba su general, pidió acceso, se encontró con Lucifer y le dijo: ¿sabes qué? Allá está un señor que está predicando Daniel. Así como el Lacunza de allá de Sudamérica y así como el Wilson de allá de Inglaterra. Ay, 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 aquí en Estados Unidos sí. Entonces movilizó sus tropas y se vino con sus principales teólogos y se sentaron a escuchar todo lo que Guillermo Miller iba a decir. ¿Saben por qué? Porque Satanás no entiende la profecía. ¿Por qué me ven con cara de... ¿Ustedes creen que Satanás entiende las profecías? A ver, vamos a Daniel 12. Daniel 12:10. Ay, ay, ay. Daniel 12:10 dice: muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos obrarán impíamente y ninguno de los impíos, ¿qué cosa? Entenderá. ¿Ustedes creen que Satanás entiende la profecía? Él es el principal de los impíos, menos él. La profecía está escrita así para que él no la entienda precisamente. Él no la entiende. Él tiene que venir a reuniones como estas para entender la Biblia. El Espíritu Santo es el que se la revela y él no se la va a revelar al Satanás, claro que no. Claro que no. ¿Saben qué? Cuando Satanás escuchó a Guillermo Miller dijo: estos son, este es el grupo, aquí está el resto de la simiente de la mujer. Estos van a recibir los mandamientos odiados de Dios, los van a recibir. Estos van a predicar, estos son los que se van a levantar, estos van a recibir el Espíritu Santo. Este es el grupo que va a estar pleito contra mí. Yo me voy a hacer guerra contra ellos y se los voy a demostrar. Ahí va. Para eso tengo esta
¿Qué hice? A ver. No, déjeme salirme porque no lo voy a hallar. Contra esto Satanás se fue a hacer guerra. Ahí está la fecha, vamos a ver. Rápido, hermanos, porque si no ya no los voy a alcanzar a dar esto. Ahí están unas fechas que saqué de internet. La de mero arriba, 1818. Ahí ven, la cuarta fecha de arriba para abajo. 1818 dice adventistas. ¿Y a quién pone ahí como su originador? Guillermo Miller. ¿Está bien esa fecha, 1818? Sí, ¿por qué? Porque en 1818 Guillermo Miller entendió Daniel. Tienen mucha razón, que quiero que noten, estas fechas que están ahí no las pusieron. Las únicas que están puestas ahí por mí son las azules y las amarillas. Las negras ya venían en internet, esas no las puse yo, así venían en internet. Ok, en 1818 salen los adventistas y durante 10 años no pasa nada porque Guillermo Miller no predicó. ¿Hasta cuándo comenzó a predicarlo? En 1828 Guillermo Miller comienza a predicar. Inmediatamente hay una reacción. En 1829, al año siguiente de que Guillermo Miller empezó a predicar, cerquitita donde estaba Guillermo Miller, un señor de aquí de Estados Unidos comenzó a recibir unas visiones muy raras. Unas visiones que le decía que había un libro de oro aquí en América, que decían que Jesús había venido a América, y comenzó a predicar y surgió un grupo que se llaman mormones y tienen un profeta. Llamaron mucho la atención. En la época en que el Señor quería llamar la atención a las profecías de Daniel, este señor quería llamar la atención a unas profecías escondidas en Estados Unidos. Ojo, no le podía hacer frente con rey y con papa, pero le podía hacer frente con competencia. ¿Me estás entendiendo? Se fue a hacer guerra contra el resto de la simiente de la mujer. Sigamos viendo. En 1844 viene el gran chasco. Comienza entonces el mensaje del tercer ángel. Y en 1848, ¿qué nació en 1848? Ya lo estudié con ustedes. El espiritismo moderno, que es el gran engaño de Satanás, ¿no es cierto? Fíjense, en la época en la que empiezan a predicar, ya entendiendo el santuario, y empiezan a entender lo del sábado de 1847, y empiezan a tener visiones de Elena G. de White, surge el espiritismo moderno, aquí en Estados Unidos también, aquí. Las hermanas Fox empezaron a tener comunicaciones con muertos, y fue un boom, venían de todo el mundo a encontrarse con esas mujeres aquí en Estados Unidos, y luego salen Madame Blavatsky, y Douglas Home, y todos esos grandes espiritistas de esa época, increíble. Sigamos viendo. En 1851, a ver, déjenme ponerme acá porque no alcanzo a señalarles, les voy a señalar con el mouse, aquí. 1851, aquí donde está la flecha, ¿la ven? Ahí, en 1851, Elena G. de White recibió un mensaje. La muchacha que estaba recibiendo mensajes, el Señor le dijo: este es el momento en el que ustedes tienen que ir y esforzarse. Vayan de casa en casa hasta la última casa, ¿verdad, hermanos adventistas, que han leído esa cita ustedes alguna vez? De casa en casa hasta la última casa, toquen puertas, predicando el mensaje del tercer ángel. Ese fue el mensaje. Bueno, ese fue el mensaje. Debían hacerlo, pero se tardaron. Y en 1852 nació un grupo aquí que se llama Testigos de Jehová. ¿Qué creen que hacen? Van de casa en casa hasta la última casa tocando puertas. Qué raro. Competencia. Sigamos. En 1863, aquí, en 1863, el Señor le dice: bueno, no fueron de casa en casa hasta la última casa. Ahora, para poder abrir las puertas, hagan orfanatos, centros de beneficencia, partan el pan con el hambriento, hagan obra misionera dándole de comer a los pobres, pongan centros de beneficencia, denle de comer. Pues en 1865 surge el Ejército de Salvación. ¿Qué creen que hace? Le da de comer a los pobres, pone orfanatos y pone centros de beneficencia. ¿Quieren que le siga o ya fue suficiente? Ya es muy tarde. ¿Ya se dieron cuenta? Es un patrón.
¿Cuál es el patrón? ¿Cuál es el patrón? Inmediatamente que hay un mensaje, hay un contramovimiento. Un grupo que se levanta, que hace exactamente lo que fue recomendado, para quemar el terreno, poner obstáculos, opacar y desviar la atención. ¿Contra quién son todas estas cosas? Contra los entendidos de Daniel, contra los que están destinados a resplandecer como las estrellas hasta perpetua eternidad, contra los que entendieron Daniel proféticamente. Contra ellos son todas estas cosas. Con esto, queridos hermanos, les quiero decir que estamos en guerra. Estamos en guerra. Esto es una guerra y nosotros nos hemos quedado dormiditos. ¿Y saben qué? Nos hemos dormido como todos los demás, y el espiritismo moderno nos metemos metido hasta las cachas y no nos podemos levantar. Y este movimiento, si yo les dijera, realmente fue puesto para que el Espíritu Santo viniera, nada más. ¿Y saben cuál es la misión de este movimiento? Hacer que los verdaderos hijos de Dios que están en otras iglesias salgan de allí. Y cuando el esparcimiento del escuadrón del pueblo santo se acabe, el pueblo santo todavía está esparcido. Hay mucho pueblo santo en esos movimientos, en esas iglesias que tienen el anzuelo metido. Ahí hay mucho pueblo santo. Cuando se acabe el esparcimiento del escuadrón del pueblo santo, dijo el Señor, las cosas de Daniel que le profetizó, las maravillas, se cumplirán. Por eso le dijo el Señor, después de que se te dobló el estómago de dolor, es necesario que te levantes y prediques a muchos pueblos, gentes, lenguas y reyes. Todavía tienes que dar muchos mensajes, todavía tienes que predicar mucho. Señores, por gracia de Dios ustedes están aquí sentados y el Señor necesita obreros. El Señor te necesita. El Señor necesita que te pongas de parte de Él, que te des cuenta de dónde estás parado. Este es un movimiento especial, tiene una misión especial y hay mucho pueblo del Señor allá reunido. Tenemos un mensaje que dar, tenemos a mucha gente que traerlos inteligentemente, sabiendo que hay un enemigo que nos está haciendo difícil la obra. Se necesita mucha consagración, se necesita mucha fe y se necesita mucho valor. ¿Cuánto nos queremos poner de pie para decirle, Señor, aquí estoy? ¿Cuántos quieren resplandecer como las estrellas a perpetua eternidad cuando Jesús venga por segunda vez? Yo quiero resplandecer como las estrellas a perpetua eternidad. Vamos a cantar nuestro corito que hemos cantado cada noche, que expresa el deseo de todo milerita, de todo adventista del séptimo día, de vivir con Jesús para siempre. Vamos. Una cosa yo he deseado del Señor, lo que siempre he buscado, que pueda yo morar en la casa del Señor para siempre vivir, contemplar la belleza del Señor y gozar la hermosura del templo de mi Dios, contemplar la belleza del Señor y gozar la hermosura del templo de mi Dios. Todos los que quieran pedirle al Señor de todo corazón fuerza para permanecer fieles hasta su venida, vengan aquí al frente mientras cantamos este himno. Vamos a orar juntos de rodillas aquí en la presencia de nuestro Dios. Una cosa yo he deseado del Señor, lo que siempre he buscado, que pueda yo morar en la casa del Señor para siempre. La belleza de Jesús, contemplar la belleza de Jesús y gozar la hermosura del templo de mi Dios, contemplar la belleza
Jesús, la belleza de Jesús y gozar la hermosura del templo de mi Dios. Vamos a arrodillarnos delante de su presencia. Oh Señor, en esta hora y media que hemos pasado analizando la profecía, nos hemos dado cuenta cómo proféticamente cumpliste tu promesa hecha al profeta Daniel, que algún día su libro se iba a entender. Y le pusiste un nombre a ese pueblo, el pueblo de los entendidos. Y dijiste cuál iba a ser el futuro de ese pueblo, que iban a resplandecer como las estrellas a perpetua eternidad. Oh Señor, por gracia de Dios hemos llegado, nos hemos topado con ese pueblo, hemos conocido sus mensajes, hemos entendido que tenemos que guardar sus mandamientos, los mandamientos del Señor. Nos hemos dado cuenta de la luz especial que nos has dado. Y ahora entendemos nuestra responsabilidad, la misión tan grande que tú nos has encomendado, que todavía no hemos cumplido. Nos hemos desviado, Señor, nos hemos mundanalizado, hemos dejado de serte fieles, hemos dejado que Satanás nos gane la batalla vez tras vez, se nos adelante y estorbe nuestra labor. Perdónanos por nuestra ceguera. Hoy nos consagramos a ti y te suplicamos que tu Espíritu Santo descienda sobre nosotros, que nos des poder, que nos des fortaleza, que nos hagas fieles para estar listos para tu venida, y aquel día podamos contemplar tu rostro sonriendo, diciendo: bien, buen siervo fiel, fuiste fiel en lo muy poco, sobre mucho te voy a poner. Pongo a estos hijos tuyos en tus manos, te suplico que los fortalezcas, los bendigas y los guardes. En el nombre de Jesucristo, a quien queremos ver muy pronto, te lo pido. Amén. Amén.